¿vale? Así que nada, gracias por venir, vamos al bar, ya está. Bueno, pues nada, empezamos. Yo creo que bueno, yo no sé cuánto estáis familiarizados con el mundo del sonido en una película. De un tiempo a esta parte, en el mundo del cine, el sonido pasó de ser importante a ser muy importante. Es decir, cuando... Me explico. Obviamente, cuando nos referimos al sonido, nos estamos refiriendo a todo lo que concierne a los ambientes, diálogos y atmósferas de una película, esto se encarga otro equipo que no tiene nada que ver con la música. No estoy hablando para nada, obviamente, del sonido musical, ¿no? Entonces, en una película, de un tiempo a esta parte, poco a poco los directores en general se están empezando a dar cuenta de la importancia, no solo técnica, porque hay un equipo bastante importante dentro de una película técnico que se encarga de todo el proceso de grabación grabación sonoro y diálogos de una película, sino también se dieron cuenta del punto de la importancia artística que tiene el sonido en una peli, ¿no? Entonces, de alguna manera, de lo que a mí me gustaría hablar hoy, porque durante muchos años, en general, aunque hay gente que ya lo lleva practicando mucho tiempo, la música y el sonido han trabajado en paralelo, nunca se han cruzado, nunca han hecho un crossover, nunca se han parado de decir, hey, vamos a juntar fuerzas, vamos a buscar la manera de que la música y el sonido trabajen en conjunto para hacer una unidad. Pues de un tiempo a esta parte, bueno, pues hacía este trabajo paralelo, ¿no? Entonces, a mí de lo que hoy me gustaría hablar es, como ya sabéis, un poco es apuntar y charlar acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, hablaremos un poco de la composición, de los ambientes y luego también de la importancia que tiene la mezcla final, ¿no? Claro, como sabéis, bueno, luego hoy vendrá Marc Orts, que tenemos la oportunidad de ver a un tipo fantástico y además el gran mezclador de pelis en este país, porque es así, no es otra. O sea, no digo que sea el mejor, pero es el que está mezclando todas las pelis y tiene un control, es un máster de todo esto. Así que será un placer que lo tengamos con nosotros, este tipo. Y claro, cuando hablamos de la música y hablamos del sonido, es muy importante entender que son dos mundos en los cuales pueden unirse, trabajar en paralelo y confluyen en la mezcla final. Y la mezcla final, en realidad, hace un trabajo muy importante porque al final se trata de cómo va a quedar registrada todo el mundo sonoro y musical de una película. Entonces, las intensidades, los volúmenes, etcétera, etcétera, son importantísimos. Bueno, pues eso, yo creo que de entrada el sonido de una película pues es otra banda sonora, ¿no? Directamente. O sea, hay muchos directores que están optando por obviar, poner música en sus películas y que el sonido se encargue de todo este trabajo. Yo creo que vamos a ir despedazando a qué me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, empecemos desde el principio. O sea, en una película, en el sonido, o sea, el sonido comienza desde el principio, desde la preproducción de una película, ¿no? O sea, estamos hablando de que desde que empezamos en el rodaje ya hay un equipo técnico que se encarga primero de registrar todo lo que son, el sonidista que se encarga de registrar todo lo que son los ambientes donde se están grabando y sucediendo las imágenes, donde están las localizaciones, recogiendo obviamente todos los sonidos cotidianos en los que están sucediendo cada una de las escenas y también los diálogos, obviamente, porque eso es otro mundo muy importante. Parece una tontería, pero el mundo de los diálogos es muy importante. Entonces, pues bueno, en este proceso hay desde un editor, un sonidista, se recogen todos los materiales que se rodan en una película, después llega la preproducción, en preproducción llega la diseñadora de sonido o el diseñador de sonido, que normalmente es un poco el que lleva la batuta de todo este proceso. El diseñador de sonido o diseñadora de sonido, ¿de qué se encarga? Bueno, pues vuelca todas las pistas, tomas. Esto es como lo que ocurre con la cámara, pero ocurre con los micros, ¿no? Vuelca todas las pistas grabadas de las tomas, bla, 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 y entonces empieza a limpiar y a buscar sonidos en los ambientes, a colocarlos en cada una de las escenas, y eso es el siguiente proceso, ¿no? Entonces, claro,
yo creo que esto hay dos mundos, ¿no? Primero está el sonido que refleja, ¿no? La realidad de una película, ¿no? Bueno, pues si tenemos una persecución de coches, necesitamos coches, ¿no? Si es en Nueva York, necesitamos la ambientación de Nueva York, ¿no? Si además es de noche y se oyen sirenas, si estamos en un barrio al sur de Brooklyn, donde ya el ambiente es más sórdido, pues necesitamos esa ambientación. Bueno, pues eso sucede dos cosas de una forma técnica, y es que donde se está rodando esa escena de persecución están grabando esa realidad de ambiente, pero luego también está la otra parte, y es la parte creativa del sonido, que es donde a mí me gustaría pararme, ¿no? Claro, para que me entendáis, imaginemos vamos a poner un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Pero imaginemos una escena que sucede, una escena en la cual una pareja está en el baño, se han levantado juntos, están enamorados, todo es fantástico, y la situación es una situación tranquila, en calma, está todo bien, han solucionado problemas, es un buen momento, no hay nada que se altere, es un momento tranquilo y confortable. Bueno, pues el sonido puede interactuar de muchas maneras. Imaginemos que mientras él se afeita, ella está viendo la ducha, el sonido de los objetos son suaves, sutiles. De fondo oímos una música jazz que viene de la habitación, porque se ha levantado, han hecho el amor, está todo bien. Apenas oímos el sonido de la calle. Digamos que al final lo que tenemos es una sensación de bienestar, una atmósfera tranquila, donde nada resalta demasiado, donde la conversación es importante, donde un sonido, un golpe no es necesario, ¿no? Pero vamos a dar la vuelta. Imaginemos que esa pareja, bueno, se levantan y se ha armado parda, ¿no? Pues imaginemos que de repente se levantan con problemas, con un conflicto entre ellos y bueno, entonces van al baño, pero la situación es completamente diferente. O sea, el diseñador de sonido decide que oímos la atmósfera de fuera. Bueno, algo al revés. Empecemos porque primero oímos la luz halógena intermitente, que ya nos empieza a causar una cierta tensión. Oímos de repente la sensación del grifo abierto, más fuerte de lo normal, generando también más tensión. O cuando él abre las compuertas para coger la cuchilla y la golpea, ¡clan! Ese sonido es mucho más. Suena como un golpe, suena como una reacción, suena como algo que te quiere conmover. Imaginemos incluso que además se oye al fondo la atmósfera de la ciudad, lo denso de la ciudad, se oyen las sirenas, es un momento de caos, muy al fondo, muy sutilmente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos viendo dos panoramas de la misma situación gracias al sonido, dos mundos completamente diferentes. Yo creo que claro, por eso es importante tener en cuenta que el sonido no solo es algo técnico en una película, sino que resuelve ambientes, sensaciones y potencia muchas veces conflictos o emociones que al final un director quiere que estén en su film, ¿no? Entonces tiene una gran importancia tanto técnica como artística. Vale. Aquí llegamos al punto en el cual, como os decía antes, de un tiempo a esta parte, muchos directores y, por ejemplo, ya no solo indie, sino en muchos campos, están cada vez queriendo pensar en una conexión de unidad entre la música y el diseñador de sonido. Esto para los músicos es muy importante entenderlo, porque normalmente aún se sigue trabajando demasiado en paralelo, hay bastante desconexión, el sonido se encuentra con el músico en la fase de postproducción muy al final, y eso es un grave error. Ahora vamos a trabajar un poco por qué, ¿no? Pero de entrada los directores ya empiezan a pedir, o sea, cuando yo me imagino una factura, un look para mi película, ya me estoy imaginando un tipo de densidad, un tipo de sonoridad, y también me estoy imaginando un tipo de música, no siempre lo tienen todo claro, pero es muy probable que ya estén pensando en trabajar en conjunto, ¿no? Claro, es muy importante tener en cuenta de que nosotros somos músicos, ¿no? Y aquí la música también son tonos, son frecuencias, son diferentes interpretaciones, son instrumentos, son tonalidades, son
formas de tocar. O sea, un piano suave, como sabéis, calmado, que un martillo de un piano que da sobre la cuerda y lo que suena, si queremos hacerlo con sensibilidad, pues puede dar algo mucho más calmado, y si de repente damos un rasgueo de guitarra, pues estamos otra vez en otro mundo completamente diferente. Quiero decir que no solo lo que compongamos melódicamente, sino con qué lo compongamos y cómo lo hagamos es importantísimo, porque también se trata de graves, medios, agudos, texturas, y eso es muy importante que se ponga a la disposición también del sonido, y el sonido también a la disposición de la música, ¿no? Por eso yo creo que es importante, y no siempre pasa, pero es importante que los músicos, por ejemplo, siempre estemos muy, desde el principio, como hablábamos en el capítulo anterior, que ya también estar desde el guión, también estar ya muy conectados sabiendo quién se va a encargar, si es que ya hay alguien para el diseño de sonido, y cuál es el concepto que quiere el director. Eso es importantísimo entenderlo, porque en realidad pensar en un concepto sonoro y musical a la vez desde el principio, lo que hace es unir fuerzas y no que choquen. ¿Por qué? Porque luego llega la mezcla final. Y la mezcla final, muchas cosas que hemos trabajado, si están compitiendo con un cierto ambiente, ¿qué va a pasar? Van a hacer con nuestra música así, la van a bajar directamente. Y eso es lo que siempre pasa. O sea, tú creas un mundo musical, incluso una atmósfera sonora desde la música, bla, 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 el director está contento, todos están muy contentos, mientras tanto el director va trabajando en paralelo con el mundo del sonido, todo lo que son los foleys, edición, corrección de ambientes, todo lo que hay alrededor, y cuando llegamos a la mezcla final nos encontramos con nuestros hermanos de sonido y, claro, un helicóptero que está choco, 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 y una sensación está compitiendo con igual unas percusiones nuestras que o se bajan unas o se bajan las otras, ¿no? Con esto lo que vengo a decir es que ¿por qué es importante trabajar haciendo este crossover entre el sonido y la música? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una serie francesa en la cual, bueno, en el capítulo 1 he tenido que construir unas atmósferas, ¿no? Unos fondos atmosféricos desde la música, apenas notas, pero muy abstractos, pero bueno, musicales. Pero el sonido ha trabajado unas densidades, un mundo, ¿no? Un ambiente, un lugar. Entonces, claro, ¿qué es clave? Bueno, ¿dónde está trabajando el sonido y dónde voy a trabajar yo? Es decir, si el sonido desde los ambientes sonoros están trabajando en unas frecuencias, vamos a suponer, graves, subgraves, vamos a dar la vuelta a la tortilla, que la música no trabaje en la misma densidad, en la misma tonalidad, o en la misma frecuencia, o en el mismo rango de frecuencias. ¿Por qué? Porque si no es bastante probable que las cosas hagan así, ¡pam!, choquen, a no ser que sea algo coordinado entre ambas partes. Pero ¿qué es lo ideal y qué es lo que yo me voy dando cuenta con las películas? Que en realidad es, bueno, que estamos en un ambiente subterráneo y este es el diseño del sonido, que es el que quiere el director y tú es lo que estás diseñando. Vale, ok. En este momento, ¿qué es lo que tiene que ofrecer la música? Generar una tensión, vamos a poner el caso, y de repente que entre unas notas melódicas, melancólicas, vale, ok. Bueno, voy a buscar recursos tanto de instrumentos y tanto de tonalidad y de frecuencia que tu densidad más mis instrumentos sumen y no utilizar un tipo de instrumentos que estén también muy subterráneos, que sean muy graves o subgraves, y al final tengas algo empastado, que tengas un problema, no se entienda, y eso os aseguro que pasa muchísimo. Todo esto, claro, la mezcla final, como hablábamos, es la música, cuando hay un resultado musical, ya sabéis que esto se pasa por dos tipos de mezcla música, primero por el 2.0 y luego por el 5.1, ¿no? Como sabéis, en el siguiente workshop, que además vendrá un conductor y arreglador de orquestación que es un gran tipo y es un grande, con el que afortunadamente colaboro mucho, y también vendrá Marc Blanes, que es mezclador de bandas sonoras. Pero esto es un mundo aparte, ¿no? O sea, mezclar la música, el 2.0, el 5.1, ya hablaremos de todo esto, eso es un punto aparte, ¿no? Pero vuelvo a la mezcla final, que es de lo que hablábamos hoy. O sea, al final, repito, lo más importante es entender que
los instrumentos que elegimos en una banda sonora, desde el principio, o sea, si desde el principio con el director y con el diseñador o diseñadora del sonido tenemos claro qué concepto sonoro va a haber para la película, es decir, qué color quiere, qué es lo que va a trabajar el de sonido, nos va a ayudar mucho para poder diseñar y pensar de entrada qué tipo de instrumentos vamos a utilizar, dónde los vamos a utilizar, para que no compitan y unan y hagan una conexión contundente entre ambas. Y, sobre todo, pensar en la mezcla final. La mezcla final es donde los músicos al final, lo que decía antes, nuestra música siempre se hace así, flash. Entender de no, o sea, si yo quiero causar esta sensación y estoy trabajando con un tipo de atmósferas y de recursos que en realidad están compitiendo con el sonido, al final no se van a escuchar. No, vamos a unir esas fuerzas, ¿no? Entonces, la mezcla final, como decíamos, es el resultado donde se termina la película y donde todo lo que vaya a pasar auditivamente queda ahí registrado, ¿no? Así que, en realidad, somos amablemente responsables de implicarnos en todo lo que la trama de sonora que hay en una película. A mí me gustaría ahora pasar directamente a poner ejemplos y los charlamos. Os he traído unos ejemplos de algunos trabajos que he hecho para diferentes pelis. Bueno, un poco variados, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo bonito es cuando en el sonido y la música, cuando ya hay esa conexión, se empiezan a cruzar, ¿vale? Yo creo que perder esa barrera en medio es importantísima, porque a mí una de las cosas que me está funcionando mucho y me gusta mucho en la música a la hora de componer es utilizar sonidos sonidos grabados de la película para llevarlos al terreno musical y convertirlos en percusiones, convertirlos en efectos, convertirlos en sonidos extraños e incluso en melodías. Porque, como bien sabéis, en la vida cotidiana todo son notas. O sea, bueno, esto es un poco más complicado, pero te aseguro que alguien, si tuviera oído absoluto, le descubrirá la nota. Yo no. Pero hay notas en todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es muy interesante poder, muchas veces, y no tener miedo a, primero, pedir los registros de ambientes sonoros que se hayan grabado en un rodaje de una película, poder extraer sonidos y convertirlos en otra cosa, hacerlos formar parte de la película, desde la música, e incluso utilizarlos como un guiño, porque, claro, si tú coges, como antes decíamos, un sonido de un helicóptero, si lo sacas de contexto y lo trabajas, se puede acabar convirtiendo en un sintetizador analógico alucinante. Pero si además, por poner ese ejemplo, el sonido de un helicóptero es un símbolo importante en la película, en algún momento en el cual no viene ni a cuento, incluso estamos en un espacio cerrado, que aparezca esa sensación, pues puede crear una conexión con el guión, con el personaje, con la historia, alucinante. Si además vamos evolucionando esa percusión que hemos creado a través del helicóptero hasta que se va convirtiendo en el helicóptero y hasta que llegamos a un plano donde aparece el helicóptero y la música acaba empasándose con el sonido, pues imaginaros que alucinante, ¿no? Entonces, ese viaje es muy necesario y yo creo que los directores ya de las nuevas generaciones, y no de las nuevas generaciones, sino directores que ya llevan muas películas, están despertando, están diciendo música y sonido, música y sonido. De hecho, ya, y esto también lo digo de forma de también nosotros podemos promocionar, una manera muy importante también de que nos promocione a alguien y podamos entrar en una película es, primero, haber conectado con un diseñador de sonido que está trabajando en cine. Los diseñadores de sonido dirigen bastante en una película y los directores ponen mucho apoyo en ellos, pero muchísimo. Son unos directores en silencio en las películas y, de hecho, llevan toda la armonía sonora porque hasta la música luego se incluye en el sonido de una película. Por lo tanto, tienen bastante protagonismo, ¿no? Y, bueno, pues aquí yo os he traído así algunos ejemplos un poco al azar de algunas escenas de algunas pelis. Esta primera es una peli que ahora justo se está estrenando en Francia y en España, de hecho. Es una peli de terror. Pero se trata de unos chicos jóvenes, en realidad se va mucho al personaje, o sea, es una peli de personajes,
Es decir, lo que importa es cómo viven lo que ocurre, no tanto lo que ocurre, es de terror en ese sentido, pero en realidad es una historia de personas, ¿no? Entonces, lo voy a poner y luego comentamos, ¿vale? ¿Podemos apagar las luces, por favor? Gracias. The island of Norfolk has been placed momentarily off limits. No departures or arrivals are permitted. Telephone lines have been cut off. Serious incidents have been reported and traffic is highly disturbed. While waiting for calm to be restored, inhabitants are ordered to stay indoors and make sure the doors are locked. What are we gonna do? What's your name? Harry, What happened, Harry? my dad killed my sister. That. Oh! Oi! Stop the engine! Fuck! Oh, what the fuck do we do? He's coming! Hurry! 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 Fucking shit! Give me the gun. Him! He's like them! You shut the fuck up. I'm not like the others. There's nothing wrong with me, I'm fine. Harry. Why did you say you like them? Why? Or are you gonna shoot me now? Then pick her up and let's get the fuck out of here. Hello? Help me with me? Okay. It's gonna be alright. She can't stay like this. Don't worry. We've got to get off this island. This place is totally fucked. We're gonna find somewhere safe. Toda la peli. Bueno, pues, a ver, en esta peli hay orquestación, por un lado, y bastante utilización de elementos de la peli reales llevados a la música. Esto último que escuchábamos es un golpe de un cuchillo al revés, entonces pues me parecía muy interesante porque es un momento en el cual por primera vez los amigos empieza a romperse la amistad y entonces me parecía algo muy cortante porque ellos empiezan a tener la tensión y decir, pero me matarías, ¿no? O sea, soy tu amigo, ¿no? Un momento, ¿por qué me estás apuntando, no? Entonces me pareció muy interesante utilizar en otra secuencia de la peli en la cual hay la presencia del sonido del cuchillo, pues sacarlo de ese contexto completamente, que obviamente no se tiene por qué asociar, y utilizarlo musicalmente, despedazándolo y tratándolo
acompañando a esta conversación donde se está rompiendo algo entre dos buenos amigos, ¿no? Con la primera parte, bueno, ahí fue muy interesante porque ahí se trabajó, hay una orquestación, hay 50 músicos, bla, 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 pero a mí me interesa mucho la orquestación muy antigua, me gusta Hermann, me gustan los antiguos, me parecen que estaban muy locos, me encanta Bartók. Y entonces, pues bueno, fue muy interesante porque la idea era utilizar violines desafinados, pero que hubiera una armonía detrás en algunos momentos, en otros momentos se desafinan, y luego que utilizaran, bueno, pues los leños, que les golpearan a las cuerdas, cosa que me costó muchísimo porque no querían. Ah, no, no, pero dale, coño, dile que le dé. No había manera, no querían. Bueno, claro, más fuerte, que le dé más fuerte, coño. Y entonces, pues bueno, se fue creando esta... Un segundito. No, todo es real. Todo. Sí, son, o sea, grabamos, esto es una orquestación y grabamos con 50 músicos. Sí, que es una orquestación. Y entonces, pues bueno, a partir de todo esto, la utilización, como habrás visto, de mundos sonoros que aparecen, desaparecen y sobre todo lo que ayudan es al caos, ¿no? Entonces, la música se puede pensar desde la melodía de forma muy organizada o aquí, como en este ejemplo, que las cosas entran, salen y generan sensaciones y dan otra dimensión, yo creo, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vale, de la misma peli, por ejemplo, esto os lo muestro para esta misma peli y os lo muestro porque hay bastantes sonidos también rescatados de sonido ambiente, ¿no? Y reutilizados en una situación en un coche, ¿no? Y entonces es curioso cuando de repente los sonidos en realidad toman algo musical, se entiende que está dentro de la música y no tanto del sonido ambiente. Y al final de todo hay como una especie de atmósferas que son rescatados de los vientos de la peli y bueno, parece como que... Bueno, vamos a escucharlo a ver, es la mejor manera. Hakan! Sean just got out of the car.
es otro ejemplo donde creo que se consigue así como algo plástico, ¿no? Como se materializa un poco la música, como que hay ambientes, y van pasando cosas que también van con las imágenes, pero se mezcla con la música, ¿no? Donde hay una melodía que centra la situación y el drama que están viviendo, y donde hay sonidos que se mueven de una forma un poco así, van entrando, saliendo, van dando musicalidad, pero también van dando un efecto contrario, ¿no? Y luego al final, pues yo creo que me gusta mucho cómo al final de toda esa atmósfera que hay un sonido que es un viento lupeado con una cierta distorsión que parece un synth, se libera y se junta, luego vuelves otra vez a la realidad con el viento real, ¿no? Al final acaba con el halo, ¿no? Y entonces como que en realidad conecta, ¿no? O sea, te vas del sonido ambiente de la situación, te metes en la cabeza de los personajes viviendo lo que acaban de hacer a través de un mundo sonoro musical, ¿no? No solo la melodía de turno, me refiero, no solo la melodía que diga, uy, qué mal están pasando esto, sino todo lo que ocurre en sus cabezas, ¿no? Y al final, pues, pum, confluye y liberamos y volvemos al sonido ambiente, volvemos a la historia, ¿no? Vale, vamos a ver... ya falta poquito, ¿eh? Bueno, vamos, esto es una comedia de una peli de aquí, una telemovie que además funciona muy bien, es muy divertida, en la cual se trata de unos enterradores, ¿no? Y esto es un caso real. Esta peli se llama Cenizas. Como os digo, es muy ácida, es una comedia que se trata de unos enterradores de Sevilla que lo que hacían, tenían una funeraria, lo que hacían era, básicamente, cuando enterraban a los muertos, luego los desenterraban y volvían a vender los féretros, ¿no? Este caso es real, y entonces está llevado al humor en una especie de comedia negra que yo creo que está muy bien planteada. Entonces, como los personajes son esta cosa castiza española, así, unos del Betis, tiene esta cosa así un poco Ales de la Iglesia también, el contrapunto de la música fue pensar, bueno, pues vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a meter a los personajes con una música de Mancini súper cool, de puta madre, que en realidad lo que estás haciendo es insultarlos más, ¿no? O sea, no pega, es como meter a un Nick Cave tocando no sé, con el Sevilla, ¿no? O sea, no hay manera, eso no cuadra, ¿sabes? Entonces, pues, esto por un lado, entonces de repente la composición se convirtió en una orquestación con trombones, o sea, un rollo como incluso rozando lo western en algunos momentos, pero como muy plus, ¿no? O sea, ir a los años 20 y plantificarnos ahí y tal. Entonces, la reacción de ver a un tío en chándal con el escudo del Betis, súper machista de Sevilla y tal, era una situación muy curiosa, ¿no? Y luego, por otro lado, pues uno de los elementos claves en esta peli son dos cosas importantes, ¿no? Como hay muchas veces que están desenterrando y lo que hacían los tíos es que se pasaban el muerto, literal. O sea, se dejaban en la puerta del vecino, se dejaban los enterraban en el jardín del vecino, ¿no? O sea, era muy fuerte. Esto es real, o sea, esto pasó, ¿no? Entonces, pues utilicé elementos como las escobillas para jugar también con momentos de arena, ¿no? De la tierra, ¿no? Y luego hay la presencia bastante clara, bueno, pues grabamos una pala y entonces pues hay la presencia muy clara de la pala como la percusión. Así que bueno, vamos a echar un vistazo.
tengo a ti dicho que no quiero ver más cosas de esas en casa. ¿Eh? Esto ya de locos, ¿eh? Pero mujer, sí. Pero ni nada, que estoy harta. Saca inmediatamente eso de mi vista. Hazme el favor. Y mañana no quiero ni uno más en casa. ¿Eh? Pues este no es mío. ¿Qué? Que no es mío. Que ha abierto la puerta, estaba ahí. ¿Pero tú me tomas por imbécil, Jesús? ¿O a ti qué te pasa? ¿Este que te lo han traído los Reyes Magos? O sea, yo... Ni yo ni nada, que saques eso de ahí ahora mismo, que no lo quiero ver más. Jesús, cualquier día de estos salimos en el telediario, ¿eh? Fíjate bien lo que te estoy diciendo, que salimos en el telediario. Vale ya, ¿eh? Vale ya, por favor. Pues nada, esto no sé si lo podíais percibir, pero se llama eso es unas palas. Luego las escobillas, que hay algunos momentos en la peli que están enterrando, están todo el santo día enterrando, desenterrando, pasándose los muertos del uno al otro de forma literal, y entonces pues las escobillas era perfecta para jugar con esa textura y recordarte todo el rato de qué se trataba. Y luego el theremin, ¿no? El theremin me parecía ya hacerlo pues más estrambótico. Al final era como recuperar la ciencia ficción de las pelis de clase... O sea, de serie B y lo hacía todo como más retorcido, ¿no? Porque era como, o sea, es impensable que se estén pasando el muerto de los unos a los otros, ¿no? O sea, así que, bueno, esto es otro mundo, otro concepto, ¿no? Y luego, por último, ¿vamos bien? ¿Me da tiempo al último? ¿Sí? Y luego, bueno, pues esto es de otra película. Aquí lo que me gustaría enseñaros me parece que un día, en otra ocasión lo habíamos hablado, pero me parece un buen ejemplo, ¿no? Es un momento, en esta película es un momento en que todos los personajes se cruzan sus historias y de alguna manera han cometido graves errores y se han dado cuenta del problema y la situación que tienen como consecuencia cometer un grave error, ¿no? Entonces, pues, claro, el director de lo que quería de alguna manera transmitir era, ostras, la han cagado, ¿no? O sea, mis personajes han llegado a un punto en la historia en que tienen que resolver este cruce de caminos y este cruce de decisiones, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que ocurrió es que en realidad lo que nos dimos cuenta es que el espectador, si tú lo presentas eso como un problema, conviertes a los personajes con los que has ido viviendo toda la historia, compañeros de tu viaje hasta la mitad de la película, coges una separación con ellos, ¿no? Porque de repente dicen como, ostras, qué mal lo ha hecho este, y claro, es que el otro ha sido no sé qué, el otro ha actuado de esta manera y por eso tal, ¿no? Entonces, aquí el truco era cómo mantener una conexión que el público siguiera siendo cómplice, al fin y al cabo, con estos personajes y que entendiera que a todos nos puede pasar esto, ¿no? Entonces, esto, la manera que se nos ocurrió es, bueno, vamos a trabajar a dos niveles, ¿no? Vamos a trabajar un mundo de tensión, un mundo oscuro, un mundo que todos tenemos, esos fantasmas o que a veces nos sorprendemos de hacer cosas que en una situación normal y con un punto de racionalización, ¿cómo se me ocurrió elegir esta palabra? No lo haríamos, pero nos lleva hasta ahí, ¿no? Y por otro lado,
hacer una contraposición, ¿no? Buscar una melodía casi de bebé simple en el cual te mantiene como, ya, pues que todos somos así, todos en realidad nos puede pasar esto, y transmitir una pena con los personajes y, por lo tanto, que el espectador tenga una conexión con ellos, ¿no? Esto es un poco la idea. Y, por otro lado, todos los sonidos que hay viajando ahí, que ves escuchar, hay subgraves, hay tensiones, van apareciendo paneadas cosas. Aquí lo vamos a escuchar en estéreo. En la peli pues iban viajando en el 5.1, iban apareciendo y desapareciendo. Pues como es una peli que ocurre entre Nueva York y Perú, pues utilicé cadenas, elementos cotidianos que se oían ahí en el campo, también de sonidos, ambientes de la peli, y los llevé al mundo musical, ¿no? Entonces casi todos los ambientes que hay ahí, no hay ningún plugin, no hay ningún synth al uso, no suelo usarlos, ciertamente, en general, y todo lo que hay son maquinarias funcionando de sonidos de la misma película, ¿no? Así que vamos a echar un vistazo.
si lo escuchabais, pero se oían las campanitas que eran son las... sí. Y bueno, esto por ejemplo es lo que hablábamos también del mundo de las frecuencias, ¿no? O sea, aquí hay un mundo subgrave, pum, 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 que están con una pulsación. Aquí el mundo sonoro estaba a otros niveles, entonces se cachaba todo bastante bien y claro, mi intención era jugar mucho con graves y subgraves y frecuencias muy bajas para contar el submundo que todos tenemos muy escondido dentro y luego resaltar un piano muy naif, muy cercano, muy casi de nana y que convivieran, ¿no? Porque ambas cosas las tenemos, ¿no? Y entonces, pues, la intención era eso, decirle al espectador, hostia, pues está viendo problemas, estamos en una situación donde los personajes van a tener que tomar decisiones, pero también son personas, ¿no? Y también les pasan cosas y a todos nos puede pasar lo mismo. Entonces, el piano para mí era el punto de unión con el espectador. Por eso también es muy importante, lo reitero, y ya recapitulando, los músicos tenemos que tener muy en cuenta de que somos un agente importantísimo, un agente creativo que desde el principio del proceso es importantísimo y que estar muy ligado con el diseñador de sonido es ganar mucho terreno y es ganar, vamos, en todos los sentidos. Pues vamos a la siguiente sección, ¿no? me parece, no sé, un programa esto de concurso de cocina o algo así. Ahora vamos a cocinar unos huevos en un Mac. Bueno, a ver, nada, también antes de pasar a los trabajos que vamos a exponer para esta ocasión, ¿cómo me ha quedado bien? Que bien ha quedado eso. Me gustaría rápidamente hacer unos comentarios de los que nos colgasteis vuestras ideas de los vídeos. Primero, gracias chicos, porque la verdad que es súper interesante ver las propuestas de la gente y sobre todo el vómito creativo que hay ahí detrás, ¿no? O sea, realmente es muy gratificante, ¿no? Mi humilde opinión, porque en realidad yo soy una persona más. O sea, eso es una opinión y no es nada más que una opinión. Pero yo, por ejemplo, he visto dos cosas. He visto, yendo muy a grano, lo que he visto es muy buenas ideas, muy diversas, cosa que eso es maravilloso. Y es el punto para mí más importante porque normalmente en el cine sueles ver incluso a grandes compositores que haciendo todos lo mismo. Entonces es maravilloso ver que ya hay compañeros, músicos que están probando, que no tienen miedo, que se meten en una escena y la pisotean como si fueran uvas haciendo vino y juegan con esa escena. Por lo tanto, yo creo que eso es importantísimo para empezar. Por tanto, ya que tenemos al caballo salvaje, que eso es lo más importante, hay que, yo creo que también entender dónde estamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del tráiler, en esta ocasión también he querido juntaros un tráiler, de hecho, una de las pelis en la que forma parte. Hay una cosa que tenéis que tener claro. O sea, un tráiler voy a ser muy pragmático, pero es un mecanismo de venta de una película. ¿Vale? Un tráiler es una cápsula que corre por todas las redes, pelis, televisiones, cines, bla, bla, con la finalidad de que la gente le apetezca ir a ver esa historia, esa peli, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que no siempre, porque no siempre, y depende del estilo de la película, depende de dónde nos estemos, pero en general, la música, cuando participa en ese tráiler tiene un montaje donde suele generar un crescendo más alto, menos alto, en diferentes niveles, pero un crecimiento hasta que al final llega el pum, o sea, el éxtasis, ¿no? De alguna manera. Vuelvo a repetir que no siempre es de la misma manera, pero ya sabéis cómo son los trailers en general, ¿no? O sea, es una sensación que pam, problemas, pum, una situación normal que va a problemas, pasan cosas, plan, plum, plan, plum, pam, ¿no? Platillo y bombo final, ¿no? Entonces es muy importante entender que un tráiler no es una escena. O sea, un tráiler tiene que viajar hacia arriba de alguna manera u otra. Eso no significa que siempre vaya a recurrir al ritmo, etcétera, etcétera, pero sí que tiene que ir
aumentando sensaciones, ¿no? Tened en cuenta que la finalidad de un tráiler es que al final la gente diga, yo quiero ir a ver esta película ya. O sea, sí, yo quiero ir a ver esto. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para el siguiente ejemplo, ¿vale? Y nada, con respecto a lo que propusisteis en las escenas de Yo Robot, he visto cosas muy variadas que están muy bien. Yo lo que apuntaría a título general es fácil llenar y es muy difícil sintetizar. Cuantas más cosas hay en una mesa, menos ves. O sea, si yo miro en esta mesa y aquí hay pues, unas pulseras que me he dejado porque hacía ruido, el café, bla, 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 son demasiadas cosas. Pero si saco todo y solo dejo el micro, veo con más claridad algo. Es decir, cuantas más cosas pongamos, más cosas vamos a necesitar poner para generar cambios. No. O sea, si cuando veamos que pasa eso, empecemos a sacar, liberemos, o sea, desnudemos y sobre todo intentemos trabajar con sonidos que de entrada estén diciendo cosas importantes a diferentes niveles. No significa que estén todos al mismo nivel, no sé si me hago explicar. Pero eso es importante, ¿vale? Así que, bueno, vamos si queréis saber un poco las tareas. Nunca, ostras, desde heavy que no digo esta palabra, las tareas. Los ensayos para la próxima, para el próximo workshop. Vale, bueno, pues, bueno, de entrada, yo quería compartir con vosotros el tráiler de la peli esta que pasa entre Nueva York y Perú, que habíamos visto ahora un par de secuencias, bla, 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 hablando del sonido. A mí me pasa una cosa muy curiosa, y es que normalmente los trailers, la música del tráiler, no tiene por qué hacerla el compositor de la película. Porque, como os decía, es un mecanismo de venta, de marketing, donde los distribuidores ya cogen a sus propios músicos. Ni siquiera lo monta el montador, muchas veces lo monta ya un montador estratégico para vender esa cápsula como algo PAM, ¿no? Para distribuirla. En esta ocasión, pues, nos pidieron, a mi excompañero y a mí, porque en aquella tenía un compañero con el que trabajaba en conjunto, que hiciéramos la música del tráiler. Bueno, pues para mí fue una experiencia horrible, porque fue hacerme como un harakiri, porque ahí ya ni entra ni el director. O sea, el director ni siquiera muchas veces está implicado en su tráiler. Entran los productores. Y los productores que quieren caña, quieren chichar, quieren vender, ostras, esto, que toque el corazón, quieren la música que quieren, etcétera, etcétera. Y después de haber trabajado muy cariñosamente y paso a paso y puliendo toda una estructura musical, un concepto desde el nacimiento de la idea de la música, tal, brum, brum, de repente fue como hacer así, clac, porque de repente era como, ostras, o sea, ¿por qué dije que sí a hacer esto, ¿no? Porque realmente lo que me pidieron era banalizar el concepto del director, el concepto de la peli y de alguna manera, pues, obviamente, buscar un mecanismo para vender ese tráiler. Cosa que es normal, ¿no? O sea, es normal, porque al final un tráiler tiene que conseguir unas ventas, una distribución y, por lo tanto, también es un proceso completamente normal. Pero yo desde músico, ¿no? Igual si yo hubiera hecho el tráiler como músico de una película en la que no he participado, pues lo podría verlo con otros ojos, pero al ser una película en la que he participado, pues me afectó de otra manera, sinceramente. Vale, entonces, bueno, vamos a ver el tráiler de Oliver's Deal. Y este será el primer ejercicio que os propongo que trabajemos juntos para la próxima ocasión. Why the price so low, Mr. Campbell? I grew up on that land. We now own more than 25% of Peru's agrarian debt. That's remarkable. What did you expect? That Union Global wouldn't continue sourcing bonds? As the Minister of Finance, it would be a mistake for you to not have what you owe us ready for Wednesday's closing. Clinics and hospitals. You should know where the money's coming from. ¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor? Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María. I need you to draw up an immediate exit plan for Peru. What are you talking about?
I didn't spend the last 2 years of my life working day and night to break even, Nathan. Now we're making moves on Caravedo. Para que mi proyecto tenga éxito es cierto que necesito su tierra, pero también los necesito a ustedes. ¿Por qué aquí, señor Caravedo? Porque ustedes tienen una cosa que escasea, señor Gamarra. Yo nunca voy a vender. I need the cash, and I need it yesterday. I deserve to finish this deal. No more than 1 week. You want my father's bones? Get me that land. Who's the farmer holding out on you? The thing is, he's right. People will suffer from this. Debts need to be paid. Fine, go ahead then. I'll finish this on my own. Lo que importa ahora es que tu hijo llegue a un centro médico en Lima. ¿A cambio de qué? ¿Mi tierra? Bueno, yo lo que os recomiendo son dos cosas. Que os veáis la peli, que os la colgaremos. Os recomiendo que os veáis la peli y que luego hagáis lo que sentáis. No diría nada más. Y que recuperéis el honor del tráiler con la música que tuve que poner. Esto hay que cortarlo, ¿eh? Luego. Que si no me quedo sin trabajo. Esto es importante también, que os lo quería comentar. Acordaros de hacer una línea del tiempo. O sea, plantificar, yo os lo recomiendo, plantificaros para hacer un crecimiento y hacer un viaje musical. Vale, tengo el tráiler, vale. Primero pasa esto, ok. Este personaje está, vale. Momento de confrontación, pum. O sea, hacer una línea del tiempo, o sea, marcar una línea. Vale, aquí vamos para arriba. Vale, subir la intensidad porque acrecenta el problema. Vale, aquí ella se da cuenta tal, un poco de drama. O sea, montaros vuestra estructura y componer sobre eso incluso. Primero, escupid ideas, boom, dejaros llevar, hacer lo que os parezca y luego reorganizar, ¿sabes? Hasta decir, vale, ahora voy a seguir un poco lo que está pasando en esta historia en el tráiler, teniendo en cuenta que es un tráiler, además. ¿Para hacer el tráiler tú tienes en cuenta o antes calculas algún tiempo concreto sobre el que trabajar o eso? Esa es la eterna pregunta que tenía que haber sido el 11 mandamiento de Moisés, pero no, se le olvidó. Por eso me hice ateo rápido, ¿sabes? Hostia, y lo del tempo, como... O sea, no matarás, está claro, pero lo del tempo, ¿cómo lo hacemos esto? Pero sí, yo en realidad lo hago bastante intuitivo. O sea, yo creo que hay pelis que obviamente ya vas viendo llega un golpe de imágenes de cambio, está pum, plum, que ya te lleva un... Vale, ok, estoy por aquí, ¿no? Lo puedes hacer intuitivo o al revés. Voy muy rápido, vale, pues no. Voy a irme a la mitad del tiempo. Voy a darle pesadez al ritmo, la contraposición. No sé, yo creo que eso es intuitivo. Yo creo que cuando tú lo ves, ¿no? Si tú estás viendo una persona corriendo desesperadamente, te da unas emociones y te da un pulso. Repite, puede ser lento o no, ¿eh? Pero sí que te da un pulso. Yo creo que hay que dejarse llevar, ¿no? Yo esto me lo imagino a 80 al beat, ¿no? No sé, vuelo, no sé, ¿sabes? O también ser previsores. Luego voy a querer crecer. O que luego voy a meter caña. Entonces, necesito que se me aguante un ritmo de batería, o necesito que tal, si me voy muy abajo, me va a costar, bueno, lo puedo doblar. Sé que no es muy definitorio lo que te estoy diciendo porque ni yo mismo lo sé. Yo creo que es algo que a mí... No sé si hay una fórmula, bueno, es intuitivo, es lo que tú sientas, ¿sabes? Vale, pues vamos a por el siguiente. Bueno, en esta ocasión me pareció también interesante pues irnos a una telemovie a la que puse antes de la comedia, esta comedia negra de enterradores. Os recomiendo que bueno, no sé, no la podemos pasar, pero... Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy divertida. Se llevó bastantes premios al mejor guión y tal, es muy divertida, ¿no? Es una factura pequeña, pero la peli la verdad que está interesante. Entonces me parece también cambiar, no es una comedia, con otra factura completamente diferente a la que jugamos la otra vez, y así vamos también probando cosas diferentes en diferentes realidades y estadios, porque no todos son grandes películas. Con grandes películas no digo que sean mejores, sino lo digo en el sentido del tamaño, ¿no? De la factura, no de la calidad. Entonces, bueno, en Cenizas os propongo dos secuencias.
Y bueno, primero esta es en uno de los momentos en los que uno de los personajes pues, va a enterrar a uno de los muertos, se va a sacar el peso de encima, como antes hablábamos. Intentar, a ver si la podéis ver la peli, yo os lo recomiendo, ¿vale? Para que creáis, o sea, yo que os recomiendo, que veáis la película, os pasaremos la información. Y antes de trabajar en la escena, os imaginéis el mundo cómo hubierais hecho esa película. Bueno, pues yo esta peli lo hubiera hecho de esta manera musicalmente. Vale, y cuando llego a esta escena, utilizando estos elementos, pues ahora lo resolvería de esta manera, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Que empecemos, el primer ejercicio lo hicimos un poco más genérico y en este yo creo que lo interesante es que digamos, vale, me veo la peli, obviéis lo que he hecho yo, o sea, eso es una puerta, esto es un universo amplísimo. Vale, yo me imagino que no. Yo esto me imagino este mundo, esta historia, con estos instrumentos, con este concepto, bla, bla, bla. Vale, entonces, ya que conozco la peli y llego a esta escena, ¿sabes? Voy a utilizar esos instrumentos como si ya hubiera estado haciendo toda la banda sonora de la peli, llego aquí y llega mi momento de utilizar este concepto que a mí se me ha ocurrido, ¿vale? Yo lo he resuelto de esta manera. Repito, cada uno que lo lleva a su mundo. Esta es una de ellas y es cortita, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es interesante que la probemos, que veáis a ver hacia dónde viajáis, cómo lo resolveríais. Esto también es interesante jugar con la realidad, ¿no? O sea, no todas las escenas son como nos imaginamos, no todas las escenas tienen la dimensión y el espacio para que la música se recree todo lo que nos imaginamos. Y esto es la realidad, es una escena que dura esto, ¡zas! ¡Pum! Hay que resolverla. Por eso creo que es importante, repito, que os veáis la peli y que primero, antes de ponernos a componer simplemente desde la sensación, que eso ya llegará, compongáis bajo un previo criterio que hayáis armado mentalmente, ¿vale? Y entonces, sobre esta misma peli hay otro punto interesante, que es cuando uno de los protas, tampoco os quiero adelantar mucho para que la podáis ver, pues la arma parda directamente, intenta salirse de un problema. Y entonces, pues, esto es lo que sucede. Vale, bueno, pues esto es, cuando veáis la peli entenderéis que esto es una situación un poco sarcástica, es como muy absurdo lo que está pasando. Y por eso yo al decidí irme un poco pues, a lo Tom Waits, a lo circense, llevar una situación un poco que es como absurda, o sea, casi de bufones y de payasos, porque lo que está ocurriendo es casi insultante, ¿no? Así que, bueno, nada, let's to play. Veros la peli, entrar en estas dos escenas y luego con el tráiler, igual, veros Oliver's Deal y entrar también en el mundo del tráiler. Y sobre todo, el tráiler, entendiendo que es un tráiler, también llevaros a vuestro terreno, ¿sabes? Siempre, eso es importante, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que, en definitiva, de lo que se trata es que cada uno saque lo mejor de sí mismo y no intente hacer algo que no... O sea, yo creo que hay que
hay que obviar los defectos no nos llevan a ningún lado y hay que concentrarse, no perder el tiempo en ellos, hay que concentrarse en nuestras habilidades, ¿no? Eso es ganarle mucho terreno a las cosas que realmente queremos hacer y sobre todo desbloquear muchas cosas. Así que no tengáis miedo a probar, jugar y nada, ahora es todo vuestro y ya estamos. Y ya, ¿vale? Bueno, oye, gracias, chicos.